Bueno, seguimos compartiendo con ustedes, como es usual, ¿no? Nuestro espacio. Vamos a empezar hoy a compartirlo con Juan Sebastián Montoya. Él, recordemos, es abogado del Foro Local. No es la primera vez que conversamos con él dentro de lo que es Canal 7, pero ahora nos visita en nuestro programa y nos va a explicar cómo trabajan como equipo jurídico después de las elecciones, inclusive porque todos estuvieron abocados en gran medida en, sin dejar de hacer lo que siempre hacían, también formar parte de ese proceso, pero se sigue trabajando, ¿no, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Así es, Gracias ¿qué por tal? venir. Muy buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, doctor, con su equipo jurídico, ¿cómo se están manejando ya en esta nueva etapa en la que siguen haciendo interior y también atendiendo los reclamos de la gente? Bueno, a ver, en esta nueva etapa postelectoral, Sí. el equipo jurídico, quiero aclararte, arrancó antes de las elecciones. Tal cual, sí. Bueno, con todo el contexto de la pandemia y las acciones de habeas corpus y demás. Posterior a eso seguimos trabajando y siguen llegando un sinfín de acciones para litigar en la justicia de diferente índole. Sí. Así que ahora estamos como reorganizando, readecuando la agenda de postelecciones como para seguir el mismo compromiso que veníamos llevando a cabo, bueno, como te decía, antes de las elecciones y también posterior a las elecciones vamos a seguir. Esto se constituyó para seguir y Claro, para sí, que siga a tenía futuro. cierto propósito, ¿no? Que es el de que se le dé continuidad. En ese contexto, ¿estuvieron en el interior recientemente? Si me puede comentar. Así es, Ajá. estuvimos en el departamento de Ramón Lista, que ya hemos ido en algunas otras oportunidades previo a las elecciones, bueno, pero ahora posterior a las elecciones acordamos seguir yendo, y en ese contexto nosotros nos sumamos a un trabajo que viene haciendo una asociación que se llama Asociación para la Producción y la Cultura Aborigen, que tiene sede en Lomitas y que tiene como referente al padre Nazar, que hace más de 35 años está trabajando ahí, y a Gustavo Núñez, y bueno, todo un equipo de abogados, antropólogos, biólogos que trabajan diferentes temáticas en relación al acceso a tierras, el acceso al agua potable y un sinfín de cuestiones que muchas de ellas terminan en acciones judiciales. Nosotros cuando lo conocimos a Gustavo Núñez, que es como uno de los referentes ahora que está al mando de esa asociación y con ese trabajo, no pudimos dejar de empatizar con el trabajo que hace, y bueno, la verdad que es mucho lo que hay que hacer y son muy pocas personas las que están abocadas a ello. Entonces asumimos el compromiso de acompañarlo, de ayudarlo desde nuestro lugar para aportar nuestro granito de arena, y en ese contexto lo que fuimos a hacer es una asesoría jurídica en relación al acceso y la delimitación de las tierras, que son uno de los problemas recurrentes que tiene casi toda la comunidad wichí, porque van cambiándose en función de las cuestiones climáticas. Por ahí sube el río y se van cambiando de lugar, y por ahí esas tierras no son reconocidas o bien delimitadas por el gobierno provincial. Entonces a ellos no les queda otra que accionar judicialmente. En ese contexto nosotros nos fuimos de gira ahí por todo el departamento de Ramón Lista, como para hacer esa asesoría jurídica respecto de las tierras. Y bueno, y la verdad que vinieron otros temas también, como, Claro, como sí, el se acceso al agua aprovechó, potable sí. y a necesidades básicas. Tenemos, digo, algunas imágenes que pudimos conseguir de todo lo que fue esto, ¿no? O sea que una vez ahí, aparte de ese tema, se hablaron de otras cuestiones no resueltas. Así es. Sí. Muchas de ellas también tienen que ver con todos los abusos que hubo en relación a la pandemia, donde hay muchas causas judiciales abiertas que se iniciaron respecto de muchos caciques y miembros de la comunidad wichí, que han sufrido muchísimos abusos por parte de la policía provincial. Hubo hechos de represión bastante complejos, donde siguen abiertos causas y donde ellos son víctimas, pero también algunos están imputados y procesados por diversos delitos como resistencia a la autoridad, violación del artículo 205 y bueno, un sinfín de delitos que están siendo investigados por las justicias. Y bueno, nosotros básicamente nos acercamos a tratar de hacer una asesoría jurídica, tratar de aportar nuestro granito de arena, como le decía, y a sumarnos a un trabajo que viene, como te decía, realizando hace mucho tiempo esta asociación.
¿Cómo encuentran hoy por hoy al formoseño, digo, en esas charlas en las que están? Hay un poco de esperanza, un poco cansado. Cierra el año, un año en el que estuvimos, bueno, el peso de tener que ir a elegir en las urnas, pero también que se ve como una oportunidad, depende del estado de ánimo de la gente, pero pasamos por una cuarentena bastante estricta que dejó estragos en todos los sentidos, ¿no? Y se interpretó de muchas maneras, inclusive en la justicia. ¿Cómo ve al formoseño en esa charla que tuvieron? Sí. Yo la verdad que al formoseño, a los ciudadanos de Formosa capital en particular, sí, y a los ciudadanos de toda la provincia de Formosa en general, la verdad que los veo con mucho optimismo, sí, con muchas ganas de cambiar, con muchas ganas de avanzar hacia el futuro, de ir hacia un gobierno que respete las instituciones, que se respete la división de poderes, que el Poder Judicial actúe como debería actuar, y en definitiva que se vayan normalizando todas las cuestiones en función de un proceso electoral que para mí, para nosotros en particular, digo, para los miembros de la oposición fue muy esperanzador porque se obtuvo un caudal de votos importante, digamos, y empieza un proceso que arrancó en este proceso electoral y que la idea es que continúe creciendo para lograr en definitiva lo que todos queremos, que es un cambio en el gobierno provincial, un cambio en el modelo formoseño, en la conducción, porque acá no se trata de ir en contra de Gildo y Fran o de alguna persona en particular, se trata de un cambio de modelo. Nosotros entendemos que tenemos que ir hacia un modelo que respete los derechos humanos, hacia una provincia que respete la división de poderes, que respete las instituciones. Ahora también un tema que está mucho en boga es el tema de IACEP, por ejemplo, que también estamos participando en acciones judiciales como para que se normalicen tantos institutos como es el de IACEP y otros más que están intervenidos hace más de 25 años, que no tienen elecciones democráticas, donde los asociados no tienen participación, ni voz ni voto. Entonces yo creo que se pateó el tablero, yo creo que hubo un cambio de paradigma, yo creo que hubo un punto y un quiebre de inflexión en todo lo que se vivió con la pandemia, en todo lo que se vivió en los hechos de represión del 5 de marzo, donde mucha gente está viendo con esperanzas a la oposición y con ganas de cambiar un poco la realidad de la provincia de Formosa. Claro. Y en ese contexto, sobre todo los protagonistas son los jóvenes. Se ha visto, digamos, que en las movilizaciones, inclusive de muchos de los imputados que fueron a comparecer, de los cuales yo represento algunos, cuando fueron a declarar ante la justicia, la verdad que lo acompañaron un montón de jóvenes, y se está dando este proceso desde la juventud y con todas las generaciones, obviamente, de este cambio cultural que tiene ganas de cambiar, básicamente, que tiene ganas de que haya una alternancia en el poder, de que se respeten los principios democráticos de la alternancia en el poder y sobre todo de tener gente nueva, joven, que venga un poco a oxigenar la gestión, que es lo que hace falta en la provincia para que podamos seguir avanzando, ¿no? Claro. Fue un año, bueno, muy en el que el Poder Judicial tuvo mucha, diríamos ya una vez que arrancó, varios meses después de la aplicación de estas cuarentenas, el Poder Judicial, y la actuación de ustedes también, bueno, fue bastante importante porque movilizó o paralizó algunas cosas, ¿no?, que se estaban ejecutando desde el gobierno de la provincia o que pedía la gente. ¿Qué evaluación hacen de la manera en la cual se manejó la justicia? A ver, la evaluación que hacemos en particular para nosotros es que fue muy óptima. Lo que sí quiero aclararte que muchas de las acciones que en definitiva lograron cambios en la política sanitaria del gobierno de la provincia de Formosa se dieron en la justicia federal. Sí. Muchas de ellas en la Cámara Federal de Resistencia, otras en la Cámara Federal de Apelaciones, que está en Comodoro Pi. Digo, fue un camino y un derrotero que no fue fácil porque hemos tenido fallos por ahí adversos en las primeras instancias de la justicia provincial, otros no fueron bien, pero en definitiva todas las acciones que llevamos adelante, la verdad que todas tuvieron resultados positivos respecto de la acción que puso fin al bloqueo de ingreso a las personas de la provincia de Formosa, que tenían que ingresar haciendo una cuarentena obligatoria. Bueno, eso la verdad que
también hubo una acción en la Corte Suprema de Justicia que la hizo otro colega. ¿Verdad que fueron conquistas que se fueron dando? Después te acordarás que fue el pago de los 5.000 pesos, primero se omitía cobrar a los esenciales, o después se hizo extensivo para estudiantes. Digo, fueron conquistas que tienen que ver con un arduo trabajo, con muchas acciones y que se fueron dando de forma progresiva hasta llegar a lo que tenemos hoy, digamos, que por suerte estamos con un amplio goce de derechos y libertades que tuvo como colorario toda esa lucha anterior y ahora estamos como estamos mucho por esas acciones judiciales. Claro, digo, se están evaluando cuarentenas más estrictas en otros países, estamos hablando de otros continentes también, ¿no? Con a lo mejor no el grado de vacunación que nosotros llegamos o que inclusive nos superan, ¿no? Esto puede volver a pasar con que, sin hacer futurismo, ¿no? Pero es como que se está expectante también de cómo reaccionan los gobiernos latinoamericanos y el nuestro, me imagino, ¿no? Con esta nueva cepa. ¿Qué están viendo ustedes o qué avisoran? O aún así, con un contexto sanitario sensible, hay cuestiones que ya no se podrían volver a hacer por los precedentes legales que se hicieron. Yo entiendo que sí. Ajá. Yo entiendo que sí. La verdad que los precedentes que hemos logrado en la justicia federal, por supuesto que marcan parámetros e indicios respecto de violaciones de derechos humanos que hubo, y que no solamente lo decimos nosotros, lo dijo la justicia federal, lo dijeron organizaciones internacionales como The Human Rights, Amnistía Internacional y un montón de organismos que han puesto foco en Formosa, porque en Formosa existieron violaciones de derechos humanos, y yo creo que todo eso que ha pasado va a generar para adelante acciones positivas en pos de que no vuelva a suceder. La verdad que es impredecible que puede llegar a pasar, pero hay cosas que ustedes tienen entendido de acuerdo a cómo ya se manejó la justicia con sus fallos, que sería poco probable que se reiteren. Sería poco probable que se reiteren, sí. Y si se reiteren, bueno, ahí estaremos con el compromiso de siempre, luchando a capa y espada para que se respeten los derechos y las garantías de los formoseños y formoseñas que habitamos esta provincia hermosa que no tiene que pasar por estas cosas, porque la verdad que no tiene sentido. Nosotros, a ver, tenemos como modelo por ahí provincias muy cercanas, como ser la provincia de Corrientes, que gestionó muy bien la pandemia, que no ha tenido ninguna de estas políticas sanitarias de encierro, al contrario, ha acompañado, digamos, a los sectores productivos, a los gastronómicos, a los hoteleros, al turismo, siempre con protocolos, a la educación, a todas las actividades que también fueron cercenadas. Acá la actividad de la cultura, la actividad del deporte, la educación, los gastronómicos, los hoteleros, hay un sinfín de grupos que han quedado encerrados y sin posibilidad de trabajar. Claro. Yo siempre digo que por esa delimitación o ese tope que pusieron en el gobierno para decir quiénes trabajan y quiénes no trabajan en función de si son esenciales o no tiene mucho sentido, porque cada trabajador para sí mismo es esencial. Para todo el colectivo de la cultura, su trabajo es esencial porque viven de eso. Para los gastronómicos los mismos, para los vendedores, para los comercios de ropa, de indumentaria también es lo mismo. Se trata de establecer protocolos. Yo siempre digo que el gobierno, lejos de ver a todas las personas que encierra como enemigos, debería tenerlo como aliados, ¿sí? Como han hecho muchos otros países en el mundo, que lo que hicieron fue tenerlos como aliados, como para juntos trabajar en políticas públicas, en protocolos, que en definitiva hacen que todo funcione mejor, que no haya más contagios y que no se le tenga miedo al virus, que es principalmente lo que yo creo que tiene que pasar, porque el virus va a seguir. Ahora tenemos una variante nueva, que es la variante Delta, y posiblemente a futuro tengamos otra variante. Entonces lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es tener una política en miras a cuidarse del virus, pero teniendo como aliado a todos los actores de la sociedad, como lo decía, a la cultura, a los gastronómicos, a la justicia, que también estuvo mucho tiempo cerrada. Lo que el gobierno debería hacer es sentarse a hablar con todos los actores y decir, ¿cómo trabajamos en pos de que no se vulneren derechos ni garantías, en pos de que no se pare la actividad económica,
y en pos, en definitiva, de que todo fluya y todo siga su curso, como para que la sociedad no tenga daños que a la postre son irreparables. Yo, por ejemplo, lo miro con el lado de la educación. Yo soy padre de una nena que está en periodo escolar, y la verdad que todas las consecuencias que ella hoy sigue teniendo en función de que no puede ir 1 año y medio de la escuela, son cuestiones que van a tener daños irreparables y que se va a ver a futuro. Entonces esperemos que nada de eso vuelva a pasar. Bueno, Sebastián, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, bueno, y a disposición para lo que necesiten. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos con más programa en un ratito, así que no se vayan.